Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una producción del Congreso del Estado de Colima y queremos llevar hasta sus hogares todas las actividades que se vienen desarrollando en las instalaciones del Congreso, donde 25 diputados que integran a la 57 legislatura trabajan a favor de todos los colimenses. En esta ocasión presentaremos a usted la participación de los diputados Martín Flores Castañeda y Jesús Villanueva Gutiérrez, quienes subieron a tribuna para presentar la agenda legislativa que en común desarrollarán sus partidos del Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. El día de hoy, en el marco de la responsabilidad que a los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza nos ha conferido el pueblo de Colima, presentamos la agenda legislativa común que habremos de desarrollar durante nuestro ejercicio constitucional, la cual, por supuesto, será enriquecida con las propuestas y agendas legislativas de los demás grupos parlamentarios, a quienes les expresamos nuestro propósito y compromiso de ser incluyentes, participativos y de compartir con ustedes el anhelo de que vayamos juntos en la propuesta y en el acuerdo de lograr el consenso para que sus agendas y las nuestras las convirtamos en una agenda común de los 25 legisladores que integramos esta 57ª legislatura. Será bienvenida, pues, la agenda legislativa de quienes integran los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Ponemos a su disposición y a su consideración la misma que habremos de ir construyendo mediante iniciativas y dictámenes y producción legislativa durante los siguientes 3 años que debemos de construir juntos el trabajo legislativo. Ya hemos dado el primer paso en 2 temas sustantivos que atañen a la vida institucional y a la sociedad colimense: el tema de la tenencia y el tema de las pensiones y jubilaciones, con las primeras 2 iniciativas que de manera conjunta todos logramos los consensos y que habremos de hacer realidad en breve con los dictámenes y la aprobación correspondiente. Los ejes temáticos en que se centra nuestra agenda legislativa es la siguiente. Primer eje, tema reforma política integral, dividido en 6 rubros. Primero, reducción del número de diputados integrantes de la legislatura estatal. Actualmente, la población colimense demanda que la integración de la legislatura local se considere un menor número de diputados, por lo que se propondrá se reduzca su integración de 25 a 21 diputados. Lo anterior con el objeto de que se le dé seguimiento y se concrete a nivel local el proyecto que en materia de reforma política el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, tiene con el objeto de crear un Estado funcional y eficaz y una democracia de resultados. Segundo, candidaturas independientes. Implica en la reforma de la política integral del Estado un cambio y un avance a nuestro actual sistema democrático para que sea acorde y responda a las necesidades de nuestro país. Se proponen las candidaturas independientes que vendrán a ser una respuesta a la demanda de la sociedad colimense, que en ocasiones ya no se considera representada por los partidos políticos. Los grupos parlamentarios que suscriben esta agenda propondrán en su oportunidad las reglas y las normas para establecer las candidaturas independientes, entre los que se destacan el relativo al financiamiento, que implica modificaciones sustanciales para prever y garantizar que no se canalice dinero sucio a financiar campañas partidistas y políticas de candidaturas también independientes. Tercero, debate sobre la ampliación de los periodos de la gestión municipal. Dada la complejidad creciente de las labores de los gobiernos en la realidad actual colimense, se considera que 3 años no bastan para planear, gestionar y ejecutar satisfactoriamente las obras y servicios públicos que prestan los municipios. Por ello, la inclusión del presente tema en la agenda legislativa es de suma importancia, pues al ampliar el periodo de la gestión municipal permitiría que las autoridades de dicho orden de gobierno fortalezcan las habilidades y prerrogativas en materia de planeación a más largo plazo. Nuestra Constitución local
no establece la duración del periodo constitucional de los ayuntamientos del país. Por eso, en este asunto puede ser legislado por los estados sin restricción alguna. Es por ello que se realizará un debate amplio y generalizado de este tema en el Congreso mediante la realización de foros de consulta popular. Cuarto, reformas constitucionales y legales al organismo local encargado de proteger y promover la defensa de los derechos humanos. En junio de 2011 se operó una importante reforma en materia de derechos humanos en nuestra Carta Magna. Una de ellas fue una nueva dimensión en la protección efectiva de los mismos. Esta reforma requiere de una adecuación a nuestro marco jurídico fundamental y secundario, derivado de un artículo transitorio del decreto correspondiente que deberá ser propuesta en su oportunidad por nuestros grupos parlamentarios. Quinto, libertad religiosa. En el año próximo pasado, los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron objeto de una reforma para establecer el carácter laico del Estado mexicano, así como para definir una nueva dimensión de la libertad religiosa, acorde con los tratados internacionales en la materia. El Congreso local deberá pronunciarse en breve tiempo a favor o en contra de esta reforma constitucional. Sexto, delimitación de los límites intermunicipales de conformidad con la tecnología digital. Los límites están demarcados en un lenguaje impreciso que produce ambigüedad, pues las referencias señaladas no están definidas en ningún sistema cartográfico científico que genere certeza. Al paso del tiempo, además, las manchas urbanas de algunos municipios como Colima, Villa de Álvarez, así como el de Comala, han crecido de tal manera que se han fusionado las retículas urbanas, provocando en algunos casos problemas de ubicación y precisamente de delimitación de dichos límites. Es por ello que conviene que la presente legislatura, con el consenso decidido de los 10 ayuntamientos y el apoyo del Poder Ejecutivo, procedamos a sustituir el mencionado decreto emanado de las erratas señaladas de la omisión de Tecomán como municipio en la inclusión de Armería, y utilizando ahora la moderna tecnología cartográfica sin alterar para nada la demarcación actual de cada uno de los 10 municipios. En los casos procedentes, definir con precisión los límites en las manchas urbanas conurbadas mediante el consenso y acuerdo de los respectivos ayuntamientos. Segundo tema, creación del Centro para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito. Los grupos parlamentarios consideramos impostergable la creación de este centro establecido en la legislación estatal, así como su efectivo funcionamiento con el propósito de hacer realidad la debida protección de las víctimas del delito en Colima, protección que deberá de abarcar no solo la asesoría jurídica y la atención psicológica, sino que deberá ir más allá, es decir, buscar los instrumentos de protección total de las víctimas del delito y la reparación de su daño. Por ello, los diputados permanecerán atentos y vigilantes para que esta determinación legislativa sea cumplida a cabalidad. Tercer tema, administración y procuración de justicia, el cual está dividido en 3 rubros. Primero, profesionalización de todos los elementos que participan en la procuración de justicia. Este rubro es trascendente para lograr la efectiva modernización e integralidad de la procuración de justicia en la entidad. La procuración de justicia necesita de ministerios públicos, agentes de la policía ministerial y peritos honestos, profesionales, competentes, probos, calificados y sujetos a procedimientos y protocolos claros y eficaces. En ese sentido, la reforma a la ley de la materia debe ser un tema preferente que establezca con precisión y amplitud la obligación para que la institución competente formule y ejecute un programa permanente de capacitación de los agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, con vista a lograr su profesionalización. Entre otras acciones, se deben incorporar a nivel legislativo la implementación de nuevas medidas de investigación y redistribución de las facultades de los elementos de procuración de justicia, para que este sistema y el de impartición de justicia puedan perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia en todos sus aspectos. Tercero, implementar el sistema de justicia adversarial, justicia penal oral. La implementación del sistema de acusatorio adversarial
no solo tiene por objeto brindar certeza jurídica en el marco de la legalidad, sino implementar medidas eficaces para combatir a la delincuencia acordes con las leyes mexicanas y los tratados internacionales, quienes son los encargados de vigilar el cumplimiento y satisfacción de los ordenamientos jurídicos vigentes. En Colima, este proceso de adecuación ya tiene diversos productos y registra avances que es preciso acentuar en su ritmo para poder hacer realidad este sistema y cumplir de esta manera con la obligación constitucional en los tiempos establecidos. Cuarto, un nuevo enfoque al trabajo penitenciario. Consideramos urgente e inaplazable de introducir diversas enmiendas a la legislación de la materia para dimensionar con un sentido revolucionario el trabajo en los centros de readaptación con un doble objetivo. Por una parte, facilitar a los internos la posibilidad de ser receptores de beneficios para su preliberación y por la otra, procurar un efectivo y significativo ingreso para el interno y sus familias, así también como para las víctimas del delito. La legislación de la materia en ese sentido debe de actualizarse convenientemente para establecer un capítulo que posibilite la generación de una visión productiva y empresarial en el desarrollo del trabajo penitenciario para beneficio del establecimiento, del interno, de su familia, de las víctimas del delito y de la propia sociedad. Cuarto tema, creación de la policía de mando único. La transformación de la sociedad en numerosos conglomerados urbanos implica mayores esfuerzos, acciones y estrategias para garantizar y mantener la tranquilidad colectiva. Por eso, se necesita crear cuerpos especializados que le ayuden a la administración pública a conservar eficientemente la paz, la tranquilidad y la paz social. El mando único policial que se propone implementar en el Estado tiene por objeto generar mejores condiciones de coordinación y colaboración entre lo que hoy se conocen como Policía Estatal Preventiva y la Policía Preventiva de los municipios, para que exista un mando único operativo que garantice el efectivo accionar de dichos cuerpos de seguridad, como formando un frente único contra la delincuencia, preservando, por supuesto, el carácter municipal de las policías preventivas. Quinto tema, fiscalización de las finanzas públicas municipales, transparencia y rendición de cuentas. La fiscalización de las haciendas y finanzas municipales y estatales constituye un paradigma en la historia del municipio en México. Una fiscalización oportuna permitirá el fortalecimiento de las haciendas y finanzas municipales. Nuestra propuesta concreta será profundizar en los mecanismos legales para que los ayuntamientos colimenses garanticen la adecuada y honrada prestación de los servicios públicos a su cargo. Por ello, acordes con la iniciativa que recientemente presentó y que ya es ley, los coordinadores parlamentarios de nuestro partido, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, es pertinente que a nivel estatal los grupos legislativos que asignan esta agenda, así como todos los grupos parlamentarios, impulsemos paralelamente las mismas acciones legislativas cuyo objetivo principal es otorgarle plenitud de autonomía también a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Sexto, reformas en contra de la corrupción. La corrupción es un asunto de gran relevancia para la entidad que impone importantes costos y significa un lastre para su desarrollo. Las prácticas corruptas producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo tanto desaceleran o frenan el crecimiento económico. Se propone una Comisión Estatal Anticorrupción plenamente autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrada colegialmente por ciudadanos electos por el Congreso local. A partir del siguiente tema, que es el tema de las reformas en materia educativa, presentará la agenda legislativa común nuestro coordinador de los diputados de Nueva Alianza, el diputado Jesús Villanueva. Con su permiso, señor presidente, continuando con la agenda legislativa de ambos partidos, PRI y Nueva Alianza, continúo con la exposición. Inciso G, reformas en materia educativa. Con la reforma constitucional del 9 de febrero del 2012, que estableció la obligatoriedad de la educación media superior, conocida también como bachillerato o preparatoria, las entidades federativas procederemos a reformar los ordenamientos locales en materia educativa. En el caso de Colima, la Ley de Educación del Estado, para adecuar el ámbito local
esta importantísima enmienda educativa. Los grupos parlamentarios que suscribimos esta agenda presentaremos la iniciativa correspondiente para garantizar a los jóvenes colimenses el acceso y permanencia en este nivel educativo. Inciso H. Fomento a la inversión productiva y creación de empleo. Una de las políticas para reforzar la atracción de inversiones es, sin duda, el otorgamiento de estímulos fiscales de carácter estatal y municipal, debiendo establecerse un sistema que permita un fácil acceso a estos apoyos. Por tanto, a su vez resulta necesario e imprescindible que el Congreso promueva legislativamente las condiciones que le den mayor precisión al marco normativo vigente, con el propósito de hacer posible la atracción de inversiones mediante estímulos fiscales y de esta forma coadyuvar en la generación de empleos en el estado de Colima. Inciso I. Pensión universal. El presente tema se incluye en la agenda legislativa común, pues se pretende garantizar a las personas adultas mayores de 65 años derechos como la asistencia social, al ser beneficiados del programa de pensión universal para los adultos mayores, es decir, que todo aquel colimense que esté en dicha circunstancia cuente con una pensión digna que permita que pueda seguir con un modo honesto de vivir y capaz de continuar con el desarrollo de su persona, según sus necesidades en dicha etapa de la vida. Lo anterior se pretende para así darle confianza y tranquilidad a la sociedad colimense al fortalecer un medio más para seguir avanzando hacia un estado de bienestar. Por tanto, se deberá de incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de Colima la asignación que garantice el derecho a la pensión a todos los adultos mayores de 65 años. A través de las modificaciones pertinentes a nuestro marco jurídico, lograremos los objetivos anteriormente señalados, así como la participación de las 6 fracciones que integramos este honorable Parlamento. Esperemos la participación de todos los diputados y las diputadas para fortalecer estas iniciativas. Colima, 26 de octubre del 2012. Diputado Martín Flores Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado profesor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputada Esperanza Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Heriberto Leal Valencia y diputado Esteban Meneses Torres. Entrego a esta presidencia la iniciativa, la agenda legislativa 2012-2015 de los grupos parlamentarios PRI Nueva Alianza. Es cuanto, señor presidente. En esta sesión pública ordinaria que se realizó en el Congreso del Estado, también se contó con la participación en tribuna del diputado Manuel Palacios Rodríguez, quien leyó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Colima. Con su permiso, diputado presente. Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 22, fracción 1 y 83, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción 1 del segundo de los ordenamientos citados y 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
para reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y considerando, primero, el 28 de febrero de 1992, en acatamiento de lo previsto por la reforma constitucional del 28 de enero del mismo año, del artículo 102, apartado B, nuestra Constitución estableció la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el carácter de organismo encargado de la protección y defensa en la entidad de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, la que conocerá de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que violen estos derechos, con excepción de los del Poder Judicial. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. De conformidad con las disposiciones constitucional federal, el artículo 102 dispuso que las legislaturas de los estados establecieran organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerían de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen esos derechos. Señaló que además formularían recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. A lo largo de 20 años de su existencia y funcionamiento, la Comisión se ha constituido y consolidado como órgano protector de los derechos humanos de los colimenses, logrando importantes y significativos avances en esta materia. 2. El Diario Oficial de la Federación, correspondiente al viernes 10 de junio del 2011, publicó una reforma trascendental en materia de derechos humanos que constituye un nuevo paradigma en lo relativo a su promoción, respeto, protección y garantía de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. 3. Dentro de los artículos modificados se encuentra el 102, apartado B, que se refiere al Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, para establecer de manera explícita que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente estos organismos. Ordenó, por otra parte, que cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, las legislaturas de las entidades federativas, para el caso de nuestro orden jurídico estatal, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. La reforma en comento volvió a ratificar que dichos organismos no serán competentes, tratándose de únicamente asuntos electorales y jurisdiccionales, no así de los laborales. Finalmente, determinó que la Constitución de los Estados establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 4. El decreto publicado el 10 de junio de 2011 también señala en su artículo 7º transitorio que, en lo que se refiere al apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 5. Por tal motivo, y para dar cumplimiento puntual a la reforma constitucional referida, es procedente e indispensable modificar el artículo 86 de nuestra Constitución estatal para introducir en su texto las disposiciones establecidas en dicha enmienda anteriormente enumeradas. 6. Por otra parte, al proceder a reformar el precepto anteriormente señalado, es pertinente también enmendar las deficiencias en que incurrió la reforma constitucional local del 28 de febrero de 1992, al establecer la excepción a la competencia de la Comisión Estatal para los actos administrativos del Poder Judicial del Estado, cuando la única excepción permitida por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la que se refiere a los actos administrativos del Poder Judicial de la Federación,
tal como se estableció en la exposición de motivos de la Reforma Constitucional Federal del 28 de febrero de 1992 y fue recogida expresamente con el texto final aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza presentan a la consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes. Decreto que reforma el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículo único. Se le reforma el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en los términos siguientes. Artículo 86. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo dotado de plena autonomía, con responsabilidad jurídica y patrimonios propios, carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa en la entidad de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano. Conocerá de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen estos derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan hasta el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta comparecencia. La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. De las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión Estatal, conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su publicación. El presidente y los consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso a propuesta de los diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta pública que establezca su ley orgánica. El presidente durará en su encargo 4 años, podrá ser reelecto para un plazo igual y presentará anualmente al Congreso del Estado un informe de las actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos que disponga la ley. La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de dicho organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y particulares que no atiendan los requerimientos de la Comisión. Estos fueron algunos de los temas importantes y trascendentes que tocaron los integrantes de la 57 legislatura en el Congreso del Estado. Espero verlo en la próxima emisión de su programa Diálogo Legislativo.